Buenos días, bienvenidos a la clase número 5 de nutrientes en su primera parte, regulación de la alimentación. El hambre, la saciedad y el balance energético se regulan por un sistema neurohormonal a nivel del cerebro, en el hipotálamo. Este sistema consiste en una red de circuitos neurohormonales de corta y larga duración, así como factores de tipo sensorial, mecánico y cognoscitivo. Las señales de corta duración en su mayoría son hormonas del tracto gastrointestinal, que regulan la cantidad de alimento consumida en cada tiempo de comida. Las señales de larga duración reflejan el tamaño de la reserva grasa. Definimos hambre como la necesidad natural de proveer al cuerpo de alimentos, producida por sustancias que se operan a nivel del cerebro en el hipotálamo, que ocurre aproximadamente cada 3 a 4 horas. Y saciedad es la percepción que tiene el cuerpo humano de no tener necesidad inmediata de ingerir alimentos. Necesita un compromiso neuronal complejo que desencadena finalmente la inhibición de la conducta de ingesta. La sensación de hambre se divide en dos aspectos fundamentales para analizar: el psicosocial y cultural, que tiene que ver con el horario, la disponibilidad de los alimentos, oportunidad para ingerirlos y sus propiedades organolépticas, básicamente vista, olfato y gusto. Y desde el punto de vista biológico, donde existen varias teorías. La teoría de la contracción del estómago, desestimada, ya que personas sin estómago sienten hambre. La glucostática de Mayer, que propone que la disminución de la concentración de glucosa en sangre ocasionaría sensación de hambre. La teoría de la insulina, donde el aumento súbito de la insulina ocasiona hambre. La lipostática de Kennedy, que afirma que la sensación de hambre se produce cuando los receptores hipotalámicos captan un aumento de los ácidos grasos. La de producción de calor, que postula que la disminución de la temperatura corporal se traduce en estimación de la sensación de hambre. La regulación de la alimentación desde el punto de vista didáctico se clasifica en a corto plazo y a largo plazo. Ambas, a su vez, analizaremos el sistema anabólico y catabólico, interrelacionados entre sí. El sistema anabólico se encarga del mantenimiento o ganancia del peso corporal a través de la estimulación de la ingesta de alimentos, mientras que el sistema catabólico es el encargado del mantenimiento o pérdida de peso a través de un aumento del gasto energético y disminuyendo la ingesta alimenticia, activando la saciedad. Regulación a corto plazo en el sistema anabólico. Tenemos principalmente factores neurosensoriales, gastrointestinales y metabólicos. Dentro de los factores neurosensoriales están los receptores externos, básicamente la vista, olfato y gusto. En los factores gastrointestinales principalmente está relacionado con las contracciones peristálticas rítmicas del estómago. Los factores metabólicos se dividen en el nivel de glicemia, ya que una disminución de glicemia con aumento de insulina desencadenaría el hambre, y el índice glicémico por la oxidación de los carbohidratos, que al disminuir aumenta la ingesta alimentaria y estimula nuevamente la oxidación de los mismos. Existen señales periféricas, que está dada por la grelina, que es producida en el estómago, estimula el apetito a corto y a largo plazo. Hablaremos de ella cuando entremos en regulación a largo plazo. Las hormonas tiroideas estimulan el metabolismo basal, originando un balance energético negativo asociado a pérdida de la grasa corporal y reducción de los niveles de leptina e insulina. En el hipertiroidismo se observa hiperfagia o aumento del apetito con adelgazamiento, mientras que el hipotiroidismo cursa con hipofagia y ganancia de peso. Los glucocorticoides incrementan la ingesta de alimentos. Su deficiencia cursa con anorexia, mientras que la sobreproducción produce hiperfagia. Las señales centrales están dadas por neurotransmisores, específicamente la noradrenalina, que tiene acción anabólica, estimulando el apetito, principalmente a nivel de carbohidratos, y los endocannabinoides, que el organismo humano los produce y son análogos al de la marihuana. Se ubican en el hipotálamo e inducen el hambre. Tenemos también en la regulación a corto plazo el sistema catabólico,
donde entran los factores gastrointestinales posabsortivos, con receptores ubicados a nivel del estómago y del intestino que limitan el tamaño de la porción durante cada comida. La distensión de la pared gastrointestinal es la señal más importante para finalizar la ingesta. Esto está relacionado con factores mecánicos, ya que cuando el bolo alimenticio llega al estómago o al intestino delgado, se distiende, generando la señal que se transmite a través del nervio vago al hipotálamo y genera la saciedad. En receptores químicos presentes en el tracto gastrointestinal, productos de la digestión de los alimentos, como monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos y péptidos. Y la concentración de nutrientes, ya que las proteínas son las que tienen mayor efecto a nivel de saciedad. Los carbohidratos tienen relación con el aumento de la glicemia, que inhibe el hambre a corto plazo. Y finalmente son los lípidos los que tienen el efecto más pobre sobre la saciedad. Y factores metabólicos, donde entra el índice metabólico, ya que el incremento en la utilización de glucosa es señal de terminación de la alimentación. La concentración de metabolitos, ya que un análogo natural al endocannabinoide produce una señal periférica potente y persistente para disminuir la ingesta de alimentos. En el sistema catabólico también tenemos señales periféricas, que son sustancias que se producen en el sistema digestivo o se secretan en las áreas hipotalámicas que regulan la conducta alimenticia. Dentro de lo que tenemos la colecistoquinina, que se secreta en el duodeno y yeyuno en respuesta a las grasas y carbohidratos provenientes del estómago. La enterostatina, producida en la neura intestinal, que genera inhibición selectiva de las grasas y disminución del peso corporal. Péptidos similares al glucagón se sintetizan en el intestino delgado, inhiben el vaciamiento gástrico y estimulan la saciedad. La anilina tiene una acción complementaria a la insulina sobre el nivel de glucosa y suprime la ingesta alimenticia. El péptido liberador de gastrina, producido en la mucosa gástrica, aumenta la gastrina y disminuye el vaciamiento gástrico. A nivel central, disminuye el apetito y la ingesta. Aquí tenemos un resumen de la regulación a corto plazo por los efectos orexigénicos, donde intervienen factores neurosensoriales, gastrointestinales, metabólicos, señales moleculares periféricas y centrales, y los efectos anorexígenos o de saciedad con factores gastrointestinales coabsortivos, metabólicos y señales moleculares externas. Vamos a entrar ahora en la regulación a largo plazo en el sistema anabólico, donde tenemos neuropéptidos orexígenos, que son el neuropéptido Y, que se sintetiza en el hipotálamo, aumenta la ingesta de alimentos, principalmente carbohidratos, y disminuye la termogénesis. La pérdida de peso, restricción alimenticia, lactancia, el ejercicio, la inanición, diabetes descompensada e insulina aumentan sus índices. La proteína agouti, que es la de mayor potencia orexígena, se sintetiza en el hipotálamo y tiene efecto básicamente en dietas ricas en grasa y sacarosa. Disminuye la termogénesis en el tejido graso y condiciona ganancia de peso. La galanina tiene potente efecto orexigénico y aumenta la ingesta de lípidos. Las orexinas A y B, hipocretina 1 y 2, estimulan el hambre y la secreción de glucagón pancreático, disminuyendo la secreción de insulina. Aumentan tanto con el ayuno como en hipoglicemia, sobre todo por debajo de 50 miligramos por decilitro. La grelina se activa con el ayuno, la realimentación y ingesta de carbohidratos y en personas delgadas. Se inhibe por la presencia de nutrientes en el estómago y personas obesas. Hormona concentradora de melanina, que tiene efecto orexigénico, se sintetiza en el hipotálamo y aumenta con el ayuno. En el sistema catabólico, a largo plazo, tenemos que intervienen hormonas como la leptina, que se sintetiza principalmente en los adipocitos. Es más mayor en las mujeres que en los hombres, es regulador a largo plazo de la conducta alimenticia y del peso corporal en relación directa en los depósitos de grasa y reflejo del balance energético. Inhibe la ingesta alimenticia e incrementa el gasto energético. En las personas obesas se ha planteado una resistencia con hiperleptinemia a consecuencia de disminución o bloqueo de los receptores de leptina. La insulina, que es secretada por el páncreas, tiene un papel fundamental en la regulación del metabolismo. Sus niveles están en relación directa con el tejido adiposo. Ayuda a la formación del tejido graso y aumenta la producción de leptina. El péptido YY se libera en el tracto gastrointestinal en cantidad proporcional al contenido calórico de los alimentos y actúa como una señal periférica para suprimir el apetito, inhibe la ingesta y reduce la ganancia de peso.
tenemos neuropéptidos anorexígenos, que son el sistema de melanocortinas que participa en la regulación del hambre y la saciedad, ya que su estimulación produce un efecto anorexigénico central. Transcrito regulado por cocaína y anfetaminas. Es descrito un factor que aumentaba con la administración de cocaína y anfetaminas. Tiene efecto catabólico, disminuye la ingesta alimenticia, al inhibir la respuesta orexigénica inducida por el neuropéptido. Hormona estimuladora de corticotropina y urocortina. Ambas tienen efecto anorexígeno y termogénico. Péptido liberador de la prolactina. Se localiza en el bulbo raquídeo e hipotálamo. Disminuye la ingesta alimenticia al activar los péptidos anorexígenos. Citoquinas. Inhiben el apetito y modifican la sensibilidad de los tejidos a la insulina o leptina. Son señales de saciedad. Producen anorexia y acción catabólica en el tejido adiposo con pérdida de peso corporal. Aquí tenemos el resumen de la regulación a largo plazo, efectos orexigénicos a través de los neuropéptidos orexigénicos ya mencionados, y el efecto anorexigénico donde intervienen hormonas y neuropéptidos anorexigénicos. En resumen, tenemos que el hambre es la necesidad natural de proveer al cuerpo de alimentos, producido por sustancias que operan a nivel del cerebro en el hipotálamo, que sucede aproximadamente cada 3 a 4 horas. La saciedad es la percepción que tiene el cuerpo humano de no tener necesidad inmediata de ingerir alimentos. La regulación neuroendocrina de la alimentación se divide a fines didácticos en a corto y a largo plazo, sistemas anabólico y catabólico interrelacionados entre sí. El hipotálamo es la región donde se integra la compleja red de vías neuronales que regulan el hambre y la saciedad. El sistema anabólico se encarga del mantenimiento o la ganancia del peso corporal a través de la estimulación de la ingesta de alimentos. El sistema catabólico es el responsable del mantenimiento o de la pérdida de peso por mecanismos que aumentan el gasto energético y disminuyen la ingesta, activando señales de llenado gastrointestinal y saciedad. En la regulación a corto plazo dentro del sistema anabólico participan factores que inducen la ingesta alimenticia, neurosensoriales, gastrointestinales y metabólicos, así como señales periféricas y centrales. A corto plazo, en el sistema catabólico está incluido factores gastrointestinales coabsortivos a través de receptores mecánicos, químicos y la concentración de nutrientes, factores metabólicos, el índice metabólico y la concentración de metabolitos, y señales periféricas a través de la colecitoquinina, enterotaxina, péptidos similares al glucagón, amilina y péptido regulador de la gastritis. En la regulación a largo plazo, el sistema anabólico interviene en neuropéptidos orexígenos como el neuropéptido Y, la proteína guti, la calanina, orexinas A y B, grelina y la hormona concentradora de melanina. Y en el sistema catabólico intervienen hormonas, tipo leptina, insulina y el péptido YY, y neuropéptidos anorexígenos, con el sistema de melanocortinas, transcrito regulado por cocaína y anfetaminas, hormona estimuladora de corticotropina y urocortina, péptido liberador de la prolactina y citoquinas. Finalmente recuerda que debes ingresar mañana nuevamente para la clase de nutrientes en su segunda parte. Visita nuestras redes sociales para información actualizada y no olvides enviar tus dudas, preguntas o comentarios a través de nuestro correo electrónico o redes sociales. No hay secretos para el éxito. Es el resultado de la preparación, trabajo duro y aprender del fracaso.